Bien, vamos a ver lo que se llama límites laterales. Y el concepto de límite lateral es muy parecido al del límite. Voy a primero poner un ejemplo. El ejemplo es esta, la función es la que se ve ahí. La función vale 1 si el x es mayor que 0, vale 0 si el x es menor que 0, vale un medio en 0. ¿Ok? Entonces lo que se ve de esta función es que si uno se acerca al 0 pero por los puntos de la derecha, la función en realidad siempre vale 1. ¿Sí? Y si se acerca a 0 por, digamos, por la izquierda, la función vale 0. Ok, entonces la idea es que, bueno, el límite, si uno calcula el límite de la función f de x cuando x tiende a 0, no existe. La verdad es que no existe. Pero el límite lateral, o sea, si voy por derecha, eso se escribe como 0 más, o sea, es 0 para la derecha. Entonces el límite de la función existe y es 1. Si vengo de este lado, siempre la función vale 1, o sea que su límite es 1. Y si me quedo con los x, digamos, negativos, o sea, a la izquierda del punto 0, que eso se escribe como x tendiendo a 0 menos, el límite es 0, porque la función vale 0. Así que ese es el ejemplo introductorio que básicamente da la idea de lo que es el límite lateral. A ver, la definición es muy parecida a la del límite. Igual que antes, ahora la única diferencia es la siguiente. Supongamos que tengo una función definida en un intervalo x0 cerrado, b abierto, así como está dibujado ahí, con la posible excepción de x0. O sea, en x0, acá dibujé la función, en x0 puede o no estar definida la función. ¿Sí? Seguro, en todos los otros puntos, salvo en x0, la función está definida. Con excepción, puede estar definida o no. Entonces yo escribo que el límite a derecha, o sea, el f de x cuando x tiende a x0 más es alfa, ¿sí? O sea, me acerco a derecha, es alfa, si solo si para todo epsilon positivo existe un delta, que depende de epsilon positivo, tal que f de x menos alfa en valor absoluto menor que epsilon, si, y acá hay una pequeña diferencia que es el x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta. A ver, para que se entienda, la diferencia con la definición de límite era, en la definición de límite acá había un par de valor absoluto, un par de líneas que eran de valor absoluto y acá no la hay. Y los x que verifican esto, ¿sí? Si uno le suma x0 a esta desigualdad, uno obtiene esto, o sea, los x que verifican esta desigualdad son exactamente estos. Y son los x que están entre x0 y x0 más delta, o sea, tengo x0 más delta. Este intervalo verde que dibujé sería los x que verifican esto. Entonces lo que estoy diciendo es lo mismo que, digamos, el concepto es el mismo, en el sentido de que tomo epsilon y se lo sumo a alfa y se lo resto, tomo dos líneas, y tomo este intervalo verde que está a la derecha de x0, y lo que digo es que si los x pertenecen a este intervalo, entonces la función f está contenida, su gráfica está contenida acá en este rectangulito que estoy marcando. ¿Sí? No hay gráfica acá arriba, no hay gráfica acá abajo. Lo que ocurre en el punto no me interesa, ahí la función tiene un valor. Como pueden ver, la función ni siquiera está definida a izquierda. ¿Okay? O sea, para definir el límite de derecha ni siquiera la tengo que tener definida a izquierda. No me interesa lo que pasa a izquierda. ¿Okay? O sea, el concepto es exactamente el mismo, pero con lo que sucede todo a un lado. Y la misma definición se puede hacer, no la escribí, con x0 menos, que sería el límite a izquierda. ¿Okay? Esta es la definición del límite a derecha y el mismo parecida a esta, pero con la única diferencia es que este intervalo que está a la derecha hay que tomarlo a la izquierda. ¿Okay? Bien. Entonces, propiedades de el límite, de los límites laterales.
son exactamente las mismas propiedades que los límites comunes. Entonces supongamos que igual que antes tengo f y g definidas en este intervalo x0b como antes, con la posible excepción de x0, es decir, la f y la g pueden o no estar definidas en x0. Y supongamos que los límites laterales a derecha de f es alfa y el límite a derecha de g, acá falta un más. El límite a derecha de g es beta. Entonces lo que dice el teorema es que el límite de la suma de los límites laterales es la suma de los límites laterales. Con el producto lo mismo, es el producto de los límites laterales. Acá falta un más también. Y lo mismo pasa con el cociente. Es el cociente de los límites laterales, siempre y cuando el límite lateral del denominador, o sea, el límite sea distinto de 0. O sea, es exactamente el mismo teorema que para límites, vale para límites laterales. Acá lo hice para límites laterales a derecha, pero vale exactamente un teorema igual a este, no lo escribí, pero si en todos los donde dice más los ponen menos, vale exactamente lo mismo. ¿Okay? No lo escribí porque es exactamente igual. Bien, entonces, teniendo esto, yo puedo definir ahora lo que se llama la continuidad en un intervalo cerrado. ¿Okay? Recuerden que hasta ahora definimos la continuidad básicamente en intervalos abiertos, pero ahora voy a definir lo que es una función h, que supongo que está definida ahora, no hay posible excepción ni nada, sino que tengo un intervalo cerrado, AB, finito, y tengo una función h y, perdón, acá es la f, voy a ponerlo bien, es una f. Entonces, supongamos que tengo una f definida en un intervalo finito, cerrado, AB. ¿Cuándo decimos que es continua en el intervalo cerrado? Bueno, básicamente tres cosas. Si es continua en el intervalo abierto, esa con la definición de antes, ¿sí? O sea, en cada uno de estos puntos tiene que suceder que el límite existe y es igual al valor de la función en el punto. Bueno, para que sea continua ahora en el cerrado hay que agregar dos condiciones más. Una es que se pegoteen bien la idea en los bordes, es decir, que el límite de x tendiendo a A por derecha exista y es igual al valor de f en A. O sea, el límite lateral existe y es igual al valor de la función. Y lo mismo, el límite lateral a izquierda de B existe y es f en B. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer un grafiquito. Básicamente eso. Tienen la función f y lo que pedimos, además de la continuidad adentro, yo quiero que la función, digamos, se pegue bien en A. Para eso pido que el límite a derecha de A exista y sea igual al valor de la función en A. Y lo mismo a izquierda, o sea, el límite a izquierda de f de x cuando x tiende a b exista y sea igual a la función f en b. ¿Okay? Entonces, la idea es que con eso daría la definición precisa de la continuidad en un intervalo cerrado. La definición en otros intervalos, cuando los intervalos son semicerrados o semiabiertos, etc., es análoga. Ahí puse una observación. Por ejemplo, si uno tuviese un intervalo a más infinito, bueno, sería que, digamos, yo pediría que en el intervalo abierto a más infinito sea continua y además que sea lo que se dice continua digamos, a derecha en A. Continua a derecha es esto que acabo de decir, es decir, que el límite a derecha exista en A y sea igual al valor de la f en A. Eso sería continua a derecha, que es esta condición. ¿Tá? Y continua a izquierda sería la 3. Entonces, estamos pidiendo que sea continua a derecha en A y continua a izquierda en B. ¿Ok? Bien. Una cosa importante, un teorema importante de los
límites laterales es el siguiente. Supongamos que tengo otra vez una función definida en un intervalo abierto con la posible excepción de un punto del AB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en relación con los límites laterales y con el límite? Entonces, el límite de f de x existe cuando x tiende a x0 y es alfa, si solo si los dos límites laterales, a izquierda y a derecha de x0, son iguales a alfa. ¿Ok? O sea, esta es la idea del dibujo, el primer dibujo. El primer dibujo es ese que tengo ahí. ¿Sí? Acá, digamos, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente en cero, ¿no? Los límites laterales existen. O sea, el límite lateral a derecha existe y es 1, y el límite lateral a izquierda existe, pero es 0. O sea, los límites laterales existen, pero son distintos. Entonces, por eso el límite general no existe. Y eso es básicamente lo que dice el teorema que acabo de decir. Por eso esto no tiene límite. Y es que la existencia del límite, ¿sí? El límite es equivalente a la existencia de los dos límites laterales, eso es una, pero además que los dos límites laterales tienen que ser iguales. Y eso es equivalente, una cosa de la otra. ¿Ok? Bien. Hay otras clases de límites importantes que aparecen, que son los límites infinitos. Acá puse básicamente algunos ejemplos. Voy a empezar por el más simple que conocen, que es este, que es, acá tienen la hipérbola, ¿sí? Y cuando x tiende a 0, fíjense, la función se va de este lado a más infinito y acá a menos infinito. Entonces, en general, esto se escribe que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es infinito, a secas, sin signo. Pero, por ejemplo, si hacen el gráfico de esta función, igual a 1 sobre x cuadrado, el gráfico es más o menos así. La función se va a infinito positivo, o sea, cuando me acerco a 0 se va a infinito positivo. Y eso se escribe tal cual, el límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 es más infinito. Y menos esa función, exactamente la función para abajo, y el límite sería menos infinito. Esos serían límites infinitos cuando x tiende a un punto. En este caso tomé el punto 0. ¿Okay? Uno puede dar la definición también de esos límites. Y la definición sería la siguiente. Sea f de x definida en AB, igual que antes, tengo un punto x0, la f puede no estar definida en x0, y escribo el límite de f de x cuando x tiende a x0 es infinito. Olvídense de esto por ahora que está en rosa. Es infinito, repito, si para todo número natural existe un delta positivo tal que el valor absoluto de f de x es mayor que n si x menos x0, el valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta. Acá hay una pequeña diferencia con la definición de límites, es simplemente para que tengan la definición, pero la idea es que estoy diciendo, el conjunto este siempre es el mismo, son estos dos intervalitos alrededor de x0, y me dice que el valor para cualquier número natural, o sea, piensen ustedes que tienen un n enorme, 1.000.000, n es 1.000.000, hay un delta tal que si los x están acá, ¿sí? Si los x están acá, o sea, si los x están ahí, ¿cuánto vale f de x en valor absoluto? Vale más que 1.000.000. Es decir, si la f es positiva, si este es el millón, n es el millón, si la f es positiva tiene que ser igual o más grande que 1.000.000, o si la f es negativa tiene que ser menor que menos 1.000.000. ¿Sí? O sea, la función, si agarro el n y el menos n, la función, si estoy dentro del intervalo, si los x están ahí, la función tiene que estar por encima o por debajo. ¿Sí? O sea, en valor absoluto esta función es muy grande.
si estoy en un intervalo muy cercano al x0. Eso da la idea de que la función se va a infinito, sin signo acá porque estoy tomando valor absoluto. Si yo quisiera, perdón, acá hay una, vamos a cambiarlo. Si yo quisiera si yo escribiría que el límite de f de x ahora, en vez de infinito, como dice ahí, es más infinito, con más, cuando x tiende a x0, entonces el único cambio que hago en esta definición es poner que en vez de valor absoluto de f de x es mayor que n. Porque ahora lo que sucedería en el grafiquito, básicamente acá, es que la función, si yo estoy en este intervalo, o sea, si los x están en este intervalo, porque el intervalo no cambió, la función, pero sin valor absoluto, o sea, la función vale más que el n, o sea, toda la función estaría por encima de este n, estaría acá arriba, ¿sí? Entonces, la función sería muy grande y positiva, alrededor de x0. Por eso pondría más infinito. Y repito, acá el n es cualquiera, o sea, una vez que para 1.000.000 yo tengo un delta, pero por ejemplo, si agarro y pienso en un n más grande, que son 1.000.000 de 1.000.000, o sea, 1.000.000 a la 1.000.000, que es un número enorme, es un número más grande, y bueno, hay un delta más chiquito, o sea, habría acá un intervalito alrededor de x0 más chiquito, esta unión de estos dos intervalos más chiquititos, donde la función valdría más que ese número. ¿Okay? Entonces, ahí yo en negrita, repito, hice la definición de cuando la f límite es infinito, y más infinito, lo repito, sería cambiar simplemente el infinito por más infinito, y en la definición lo único que hay que cambiar es esto por esto. ¿Okay? Lo que está marcado en rosa habría que cambiarlo, nada más. Si uno quiere hacer la definición con menos infinito sería igual, pero acá un menor o igual que menos infinito. ¿Okay? Una cosa, estas definiciones se pasan sin problema a laterales también. No voy a poner todas las definiciones, son análogas. Y acá hice algunos ejemplos. Por ejemplo, la función 1 sobre x a la cuarta, cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, x a la cuarta, esta función tiende a 0. Y entonces 1 sobre esa función tiende a infinito. Pero acá puse más infinito porque el x, no importa cómo sea, cuando me acerco a 0, x a la cuarta siempre es positivo. O sea que 1 sobre x a la cuarta es un número que va a tender a infinito, pero siempre es positivo. Por eso pongo más infinito. En cambio, en esta también tiende a 0. También tiende a 0. Cuando x tiende a 0, el x al cubo. Pero si los x son positivos, x al cubo tiende a 0, pero son positivos. Pero si el x es negativo, tiende a 0, pero son negativos. O sea, de un lado es como que se va a más infinito y de un lado se va a menos infinito. O sea, por eso pongo infinito sin signo. Esto es como básicamente como la hipérbola. Ahí hice un ejemplo de una función, ¿sí? Por ejemplo, esta función tiene el límite lateral a derecha, cuando x tiende a 0, sería más infinito. La función se va a infinito, pero el límite lateral a izquierda, 0 menos, es 1. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos distintos, ¿sí? donde les muestro que los límites laterales pueden también dar infinito con la misma idea que tengo acá.